Bien, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto en este segundo webinar, camino al Congreso, camino a los 150 años de la primera expedición misionera. Y como habíamos dicho en el primer webinar, esta vez los anfitriones, por decirlo así, los que nos van a acompañar con alguna palabra, alguna iluminación, son los hermanos del Ecuador, la otra inspectoría misionera, y qué misionera también. Bueno, entonces tenemos al padre Marcelo Farfán, que es el inspector, al padre Juan Cárdenas, que es el rector de la Universidad Politécnica Salesiana, y al padre Marcelo Edwin Coronel, encargado, el delegado de la animación misionera del Ecuador y el párroco allí del Girón y encargado de la pastoral universitaria. No sé si me queda algún título ahí por nombrar. Así que bueno, le vamos a pedir a los hermanos que con cariño y con mucha generosidad están entre nosotros, también con distintas actividades. Pero bueno, Padre Marcelo, esperamos tus palabras, después Padre Juan, el rector, y después Marcelo también si nos pudiera decir algo. Adelante, Padre. Bien, bien, pues ante todo, una alegría muy grande poder unirnos desde ya a las iniciativas de celebración por los 150 años del primer envío misionero que realizó Don Bosco de sus primeros salesianos a la Argentina. Un saludo a cada uno de ustedes, a nombre mío personal y también a nombre de la Inspectoría Salesiana del Ecuador, una inspectoría misionera, diríamos, desde los orígenes, prácticamente desde la llegada de los salesianos acá al Ecuador a finales del siglo XIX. Y desde esos años hasta ahora, con las transformaciones obviamente históricas y sociales que hemos vivido, damos gracias a Dios porque hemos podido ser fieles a esa originaria vocación misionera. De manera que un saludo desde nuestra Inspectoría Salesiana del Ecuador. Y simplemente decir lo siguiente, para nosotros, y lo compartimos esto, celebrar los 150 años, no solamente que es hacer una memoria histórica agradecida, no de lo que don Bosco pudo soñar y pudo proponer a la naciente congregación, sino que esa memoria agradecida es una invitación para fortalecer las opciones inspectoriales a favor, en nuestro caso lo entendemos así, a favor de los pueblos indígenas, en el caso ecuatoriano muy claramente a favor de los pueblos indígenas Shuar, Achuar, Andino Quichua y Afroecuatoriano, que esos son los referentes nuestros de trabajo misionero en el Ecuador. Y yo quisiera felicitar por la iniciativa, por la organización que está llevando adelante la Inspectoría Salesiana de Argentina Sur, que hemos conversado también para poder contribuir, colaborar, sostener, hacerlo en conjunto estas celebraciones. Como digo, para nosotros es un momento muy lindo, muy bello de poder ahondar y profundizar esa dimensión misionera propia del carisma salesiano. De manera que un saludo, nos unimos, nos alegramos muchísimo por la posibilidad también de encontrarnos para reflexionar. Sentimos también desde el Ecuador que es necesario repensar el sentido de la presencia misionera, no digo de la vocación misionera, sino de las opciones misioneras hoy día en nuestros contextos. Eso es, de manera que también lo que se pueda decir hoy día y más adelante nos va a contribuir mucho para fortalecer estas opciones misioneras. De nuevo, un saludo, nos unimos con muchísima alegría. Gracias por la invitación y gracias por la posibilidad de caminar juntos. Gracias, Padre Marcelo, muy amable. Y es un honor también poder caminar juntos y hacerlo en sinodalidad, ¿no? En este tema de la misión. Y pedir al Padre Juan Cárdenas, el rector de la Politécnica Salesiana, que también nos pueda iluminar alguna palabrita. Muchas gracias. Gracias, Padre Francisco. Saludo a todos los que están presentes a través de estos entornos que rompen fronteras y también nos ayudan a pensar el tema de misionero en este continente digital, como decía el Papa Benedicto XVI. Creo que desde el primer momento que nos propusieron poder colaborar, dar soporte, contribuir a este congreso, eh, abrimos toda la disponibilidad necesaria y encargamos a Pepe Juncosa y a Blas Garzón
un poco para que representen a la universidad en este caso, digamos, en temas organizativos, logísticos, de pensar también la orientación de este congreso con ustedes, porque ustedes son los protagonistas y entiendo que lo están haciendo bastante bien. Sin duda, como ha manifestado el padre Marcelo, lo que aquí se vaya trabajando y reflexionando nos darán las pautas también para que acá en Ecuador, los salesianos, como una inspectoría misionera, podamos también proponer un simposio misionero que lo estamos pensando para el mes de octubre del próximo año, Dios mediante. Así que nada, que estos espacios de reflexión, de análisis, de memoria agradecida, de proyección también renovada desde la perspectiva misionera, sea una oportunidad para encontrar nuevos motivos de seguir siendo fieles a la herencia carismática y misionera de Don Bosco. Muchísimas gracias, Padre Juan, muy lindo, y creo que sí, ha sido incondicional el apoyo de ustedes, también con la UNISAL nuestra y con los esfuerzos que tenemos. Y bueno, gracias a Dios se van dando pasitos y creo que vamos llevando adelante esto de profundizar, esto de repensar y esto de relanzar. Así que muchísimas gracias por el apoyo incondicional y muchísimas gracias por sus palabras. Y le pedimos al padre Marcelo Coronel, que ha tenido que suspender la fiesta de Quito para estar entre nosotros, si nos puede decir unas palabras. Muy bien, gracias Pancho, un gusto verte también. Igualmente. Un saludo a todas y a todos los que están pues conectados. Eh, yo creo que, bueno, la experiencia poca que pude vivir en Huasaquenza, o en las misiones allí, me ha abierto, digamos, mucho más el horizonte acerca del trabajo misionero. Para mí es más fácil estar en las misiones que pensar, no sé cómo decirle, o acompañar o animar a las misiones, ¿no? Me resulta más fácil trabajar allí que luego ponerme al frente, pero bueno, creo que es una obediencia que ahí le estamos llevando. Yo creo que esta vocación misionera que Dios nos ha concedido, pues nos ha dado, con el carisma salesiano, tanto en Argentina, en Ecuador y en muchos otros lugares, es una vocación también que ha producido muchos frutos de santidad, ¿no? En Ecuador tenemos varios, en Argentina también, y creo que en muchos otros lugares de aquí de América Latina tenemos también estos frutos, digamos, de la vocación misionera como una vocación también de santidad. Eso creo que nos dice mucho, ¿no? Para pensar, decir que estamos yendo en el camino correcto, que no estamos equivocados con lo que hacemos y que pues la iglesia también lo ve con buenos ojos y la gente también ve con buenos ojos este trabajo misionero que hacemos. Aquí estamos pues para seguir acompañando, para seguir adelante y creo que en febrero nos toca desde aquí a nosotros el siguiente webinar. Bueno, eso nomás y adelante Francisco. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, gracias por la palabra, por lo de Huasaquenza. Y bueno, como decía recién Marcelo, hay muchos referentes, tanto en Ecuador, tanto aquí en Argentina, pero tanto como en Latinoamérica, de los primeros misioneros salesianos, como han ido colaborando y construyendo el reino y humanizando desde la ciencia, de la educación, desde la evangelización. Si les parece bien, le agradecemos a los hermanos del Ecuador que están con nosotros, y me parece que si hay alguno que tiene que hacer algo más, pues bueno, para que ellos puedan prever y seguir su programación. Nosotros hoy tenemos a el señor Nicolás Domingo Moretti. Nicolás es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. También acompaña y trabaja en el CONICET, que para nosotros es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y también tiene muchos trabajos históricos. Trabaja en el Instituto de Estudio Histórico de la Ciudad de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de la Defensa, del exalumno, es profesor también del Colegio Pío X, de ahí de la ciudad de Córdoba, y también es un miembro de AXA, Argentina, que son aquellos hermanos o personal que son historiadores y que a nivel salesiano mundial se congregan para seguir profundizando la historia desde una perspectiva también de la salesianidad, etc. Bueno, le hemos pedido a él esta iluminación del día de hoy porque sus investigaciones siempre han rondado o giran en torno a la obra educativa, a la pastoral, a la social, con respecto a la congregación salesiana. Y los contextos que le ha tocado a estos misioneros
a lo largo de la historia afrontar. Recién decíamos que los contextos son a veces los que condicionan y a veces también muchas veces los que determinan algunas cuestiones. Entonces, bueno, así como hay contextos entre los pueblos originarios, contextos en las zonas rurales, también hay contextos urbanos en los cuales nosotros quisiéramos reflexionar o donde también pudieron llegar nuestros hermanos y primeros misioneros salesianos. Así que, Nicolás, yo no sé si hay algo más que compartir o presentar, por supuesto que sí, y si nos pudieras comenzar a iluminar. Y hacemos como vamos haciendo los otros webinars. Esperamos que Nicolás pueda exponer cuando cierra, después la posibilidad de resonancia y de pregunta, y juntamos algunas, porque no todas vamos a poder responder, y le alcanzamos a Nicolás para que nos ayude a iluminar, y después concluimos con alguna fecha y 2 propuestas concretas para seguir trabajando, ¿sí? Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación a participar, a dialogar con ustedes en esta propuesta de cara al Congreso Misionero del año próximo. Digo, para mí es un honor, un gusto. También vengo acá en mi calidad de exalumno salesiano, así que para mí es muy grato y, repito, es un honor que, bueno, me hayan convocado a participar. Y quiero compartirles, bueno, lo que forma parte de un trabajo de investigación de largo aliento que he tenido la oportunidad de realizar sobre el pasado de la congregación salesiana, fundamentalmente en contextos urbanos de la Argentina. Voy a compartirles, para ya arrancar esta exposición, y para hacer más ameno con un par de fotografías, la conversación. No sé si lo pueden ver. A ver, un segundito que lo pongo. ¿Ahí se ve bien? Se ve perfecto. Espectacular. Bien. Antes de realizar algunas aclaraciones preliminares, me parece que es importante dejar sentado la idea central que sobrevuela la presentación del día de hoy, y también para que quede claro desde un inicio, y es que a nuestro juicio, y por razones que vamos a tratar de explicitar aquí, los salesianos se erigieron en la congregación religiosa, pensamos, creemos, sostenemos, con mayor presencia en aquellos años iniciales del siglo XX, en la Argentina y yo me animaría a decir también en Latinoamérica. Años caracterizados, ya vamos a hacer mención a esto, por lo que se conoce como el proceso de modernización, ¿sí? Desde hace ya un tiempo a esta parte, y me parece importante destacarlo, ha habido una suerte de renovación de los estudios históricos sobre lo que es el accionar de los salesianos en diversas regiones. Esto de la mano de historiadores que encontraron en la congregación y en su pasado un tema de estudio fértil para entender el pasado de diversas sociedades, tanto la argentina como latinoamericana. Digo, uno podría ubicar quizá aquellos esfuerzos pioneros de sistematizar una historia de la congregación por parte de autores salesianos, también propio de un clima historiográfico de época quizá muy apegado a eso de lo que se llama la historia acontecimiental, es decir, los hechos singulares, los acontecimientos y los nombres, ¿sí? Que permeaba, como digo, el campo historiográfico en general también. Hoy nos encontramos, y por eso quizá lo quiero destacar, digo, yo vengo del campo de la historiografía, y es notorio cómo los historiadores profesionales de diversos ámbitos, tanto laicos como también consagrados, con las herramientas metodológicas que brinda la profesión, la disciplina, el oficio, encuentran en el pasado, en la historia de la congregación, un tema de estudio que abre numerosas puertas de indagación, pero no solamente de la historia de la congregación misma, sino también el pasado en general. Y yo creo que eso ha ayudado a ver también y a visibilizar, repito, en un campo historiográfico más amplio, la historia de la congregación en interacción con las sociedades de su tiempo. La propia, congregación propicia esto, como han dicho ya, a través de AXA, lo cual me parece una iniciativa muy saludable, a la cual tengo el honor de pertenecer, digo, pero yo no sé si hay muchas congregaciones o instituciones religiosas que propician un esfuerzo denodado por el conocimiento de su pasado, pero, digo, con rigurosidad y sistematicidad. Algunos colegas, han presentado en el encuentro anterior, ¿no es cierto?
Bueno, en esta última vertiente historiográfica, si puede llamársele así, es donde se ancla la propuesta que vengo a compartirles con ustedes. Durante 10 años más o menos me dediqué a estudiar la acción social, educativa, pastoral y cultural. Vamos a ver de qué se trata todo esto, que da también subtítulo a esta exposición. En una ciudad, diríamos, extracéntrica de la Argentina, para no decirlo comúnmente se llama del interior. Para quienes somos de Argentina esto nos resulta conocido, para quienes no son de Argentina esto hace alusión a que en nuestro país tiene mucho peso lo que es la ciudad de Buenos Aires como capital y como históricamente ha sido, digamos, de gran trascendencia económica y social. Yo creo que esto ha facilitado o permite ver, digo, el accionar de la congregación en espacios urbanos, que es más o menos en lo que nos vamos a centrar hoy, y cómo más allá de su acción misionera en los territorios de la Patagonia, que es un poco quizás el fuerte que ha permeado la historia de la congregación, ver también lo que diríamos fueron las misiones urbanas y que a nuestro juicio permiten entender, es decir, ese proyecto educativo y social desplegado en contextos urbanos, a nuestro juicio, permite entender esa centralidad que sostenemos fue protagónica en el campo de la atención de las demandas sociales a comienzo de siglo en la Argentina y en otras ciudades latinoamericanas. Debo decir que no casualmente titulé esta presentación, digo, la obra salesiana en la modernidad liberal, por dos motivos. Primero, porque considero importante hacer el foco en el proyecto social, vuelvo a repetir, educativo, pastoral y cultural desplegado por la congregación, ya que ahí están las claves, creemos, que permiten entender su extraordinario crecimiento en pocos años y este protagonismo al cual aludimos. Y en segundo lugar, creo que en un contexto en el cual, sobre todo en la Argentina, parece estar experimentándose un nuevo proceso de avanzada por parte del liberalismo, no solo en términos económicos, sino fundamentalmente culturales, porque quizá valga recordar que el liberalismo es, ante que cualquier teoría económica, una visión del mundo. Creo oportuno volver la mirada hacia un contexto histórico marcado fuertemente por la hegemonía liberal, además de que es un contexto de fuertes disputas en la arena pública. Y la intervención de los salesianos en esa disputa en la arena pública, creo también que es central para entender ese protagonismo al cual hacía alusión al comienzo. Bueno, vamos entonces a hacer un par de menciones a esto que es el contexto histórico. Digo, esto vale para la Argentina, pero es un proceso que se replica en la mayoría de los grandes centros urbanos latinoamericanos. La historiografía en general ha dado cuenta de esto, que es lo que se llama el proceso de modernización, que está caracterizado por la ampliación, el crecimiento de estos centros urbanos, como decimos, a través de la inversión de capitales, la extensión de las líneas de comunicación, la proliferación de casas de comercio, en algunos casos una incipiente actividad industrial, ¿sí? Es un proceso en el cual aquellas ciudades empiezan a dejar atrás ese perfil heredado de la época colonial y se abre paso a esta nueva modernidad capitalista. Recordemos que América Latina se incorpora al mercado mundial, esto a finales del siglo XIX fundamentalmente, como proveedora de materia prima, digo. Y en la Argentina en particular son los años de lo que se conoce como el auge del modelo agroexportador. Esto no es menor porque muchas veces se ha puesto el foco de atención, sobre todo para el caso argentino, que esos años son de un extraordinario crecimiento en materia económica. Digo, la Argentina no vuelve a conocer un crecimiento tan acelerado de tasas de PBI en esos años, fruto, como digo, del modelo agroexportador. Ahora bien, un rasgo ligado a este crecimiento ha sido el de la cuestión social. ¿A qué me refiero? Y esto es, y por eso lo menciono, muy importante para entender el marco social y económico en el cual se inserta la acción
de los salesianos, que va a tener un fuerte peso. Digo que se había puesto el foco, generalmente hay cierta historiografía que rescata esos años, incluso también es posible verlo en el debate público hoy en día, de rescatar esos años del crecimiento agroexportador como los años dorados. Bueno, tiene como un lado B, por decirlo de alguna manera, que es la contracara de ese, entre comillas, progreso, que era una serie de desajustes sociales, fruto de ese acelerado crecimiento, porque recordemos que no había una distribución equitativa de esa riqueza económica. Entonces hablamos de esto que se dio a conocer como la cuestión social, que se manifestaba en un conjunto de problemas sociales como el pauperismo y la marginalidad, la aparición de carencias médico-sanitarias, problemas de salubridad, como la propagación de enfermedades, el hacinamiento habitacional, ¿sí? La difusión de los males sociales, entre comillas, como era la criminalidad, la prostitución, los conflictos en el mundo del trabajo. Todas cuestiones que son asociadas fundamentalmente a la vida urbana de esos años. Por eso me parece interesante, para que vayamos haciendo mención o recordando esto que decíamos del accionar de los salesianos en esto que podemos llamar misiones urbanas. En este contexto, y como fruto de la cuestión social, más que fruto, como un aspecto sustancial de la cuestión social, y repito, la historiografía latinoamericana lo rescata para todo el periodo en las ciudades, cobraron visibilidad la presencia de los hijos, sobre todo de sectores populares, en los espacios públicos. ¿Sí? Hablamos de huérfanos, abandonados por sus padres, aquellos que se empleaban en precarios empleos como canillitas, es decir, vendedores de diarios, lustrabotas, los que hacían pequeñas changas o trabajos menores, aquellos que participaban como mano de obra barata en un incipiente desarrollo industrial, es decir, todo esto que generaba esa expansión del capitalismo a nivel global en los centros urbanos, bueno, tenía su manifestación en estos sectores. Niños y jóvenes de todas las edades se apropiaron y hicieron suyos espacios públicos como plazas, calles, avenidas, baldíos, pórticos. Uno puede ver las noticias, digo, ahí yo he puesto algunas fotografías de la prensa que uno rastreando los diarios puede ver la presencia pública de estos niños y jóvenes era un aspecto muy notorio. Hay que decir también, y lo vamos a decir rápido por cuestiones de tiempo, pero también se da una separación discursiva por parte del mundo adulto entre la niñez y la minoridad, o entre los niños y los menores. Es decir, los niños eran aquellos que circulaban por aquellos espacios considerados apropiados para la infancia, como ser la familia y la escuela, ¿sí? Y los menores eran aquellos que no participaban justamente de esos espacios y que realizaban actividades como las que acabamos de describir. Ante esta realidad, hay que decir también, bueno, acá vemos la imagen, el problema de la criminalidad o la delincuencia infantil era todo un problema, incluso suscitó estudios por parte de diversos intelectuales. En el caso cordobés tenemos a Gregorio Berman, pero también José Ingenieros para el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Son nombres de intelectuales que suenan en el periodo, que trabajaron al problema de la minoridad y lo pusieron en la agenda pública. Eso es lo que quizás tenemos que entender para ver por qué la propuesta salesiana va a tener mucho peso y va a adquirir la centralidad que terminó, a nuestro juicio, adquiriendo. Otro aspecto no menor es entender que en un periodo de fuerte liberalismo económico como el de esos años, esta cuestión social debía resolverse mediante una política sin Estado o que comprometiera la estructura estatal solo en parte, es decir, el Estado como un agente dedicado solamente a la reglamentación y el control de las políticas públicas. ¿Por qué esto es importante? Porque esto habilitó la acción de entidades benéficas del sector privado, llamémosle, ¿sí? Esto también propiciado muchas de vertiente católica, propiciado también a través de la iglesia, digo, es todo un clima de época atravesado por la encíclica Rerum Novarum, en el cual también
la Iglesia se implica en la formulación de un verdadero programa social que apuntaba justamente a preservar el orden social frente a las turbulencias de la cuestión social. Acá en la fotografía vemos, y por eso lo menciono y para que rescatemos esta importancia, un grupo de lo que se van a conocer como las cooperadoras salesianas, ¿sí? Es en este clima que estamos describiendo en el cual se ancla la acción social desplegada por los salesianos, que digo, en el caso argentino había tenido ya muchísima trascendencia en el caso de su acción misionera en la Patagonia, pero que de a poco y cada vez más va adquiriendo mayor peso su presencia en el campo educativo, como decimos, y pastoral en las ciudades, fundamentalmente. Un punto y sobre el cual después al final vamos a retomar estas cuestiones, pero que también es central para entender aquel protagonismo del cual yo hacía mención, es el de la cooperación salesiana. No solamente se intentaba asegurar la ayuda material indispensable, porque nada de lo que ya vamos a ver ahora que hacía al proyecto educativo salesiano se podría haber realizado sin la cooperación salesiana, es decir, sin alguien que, hablando coloquialmente, bancara económicamente ese proyecto. Y lo importante acá, o lo interesante, es entender por qué las élites dirigentes apoyaron el proyecto salesiano cuando no era el único. Y en este sentido creo que acá, cobra mucha fuerza o mucha trascendencia la labor de la congregación en fidelizar a esta clase dirigente, fundamentalmente de extracción católica, pero muchos que no, que se volcaron al proyecto salesiano porque veían en la propuesta pedagógica, social, como decimos, una forma concreta de frenar el avance del pauperismo y otros males sociales. Sobre esto ya vamos a hablar a continuación. Y al mismo tiempo, estas élites dirigentes, es decir, que tenían las posibilidades económicas de apoyar, pensemos, lo que era construir colegios, oratorios, iglesias, la demanda económica de todo eso no era menor y solamente pudo hacerse por la acción de la cooperación. Entonces las élites encontraron en la colaboración de lo que ellos consideraron como una causa noble y justa, como era la atención de los sectores más desposeídos, también un mecanismo potente de legitimación frente a la sociedad. Entonces era un doble juego, que me parece que hay que entenderlo también, de que a los salesianos les servía para poder solventar, financiar su proyecto educativo y pastoral, y las élites también no solamente colaboraban con lo que consideraban una causa noble y justa, sino que también se legitimaban frente a la sociedad. Acá estamos pasando muy por arriba, pero no perdamos de vista que es un contexto de fuerte puja y disputa entre sectores liberales y sectores católicos que también se da en el marco de las élites dirigentes. Entonces también se disputaban la atención o la beneficencia, mejor dicho, y bueno, ahí creo que los salesianos cumplieron un rol importante fidelizando a determinados sectores. Yendo a lo que es el proyecto educativo de los salesianos. A ver, quizá todos estamos ya, quizás no, todos estamos familiarizados con algunas cuestiones de las cuales estamos hablando aquí, ¿no? Por caso, el oratorio festivo. Esta reunión de niños y jóvenes en un espacio conformado por juegos, práctica de deportes, junto con la instrucción religiosa y lecciones de moral, que tenía como principal finalidad, o como primera finalidad, mejor dicho, apartar a estos niños y jóvenes de aquellas diversiones consideradas, entre comillas, peligrosas que ofrecía el tránsito cotidiano por la calle. Sobre todo en ciudades, pensemos y recordemos lo que dijimos, que estaban en plena expansión, este proceso de modernización, entonces, y había un sinnúmero de atracciones, esto es interesante leerlo en las mismas
cartas de los salesianos, los archivos, cómo pelean, de alguna manera, combaten frente a las diversiones, entre comillas, inmorales que ofrece la calle para sacar a los niños de ahí. Si uno mira lo que hizo Don Bosco, no es nada distinto, digamos, o mejor dicho, ellos no están haciendo nada distinto de lo que ya había hecho Don Bosco para, en su contexto 50, 60 años antes, ¿no? Ahora bien, creo que es interesante destacar la acción del oratorio salesiano, porque de alguna manera, con estas aparentes, entre comillas, simplezas, fue, a nuestro juicio, la más original de todas las propuestas de intervención social. Porque era llevar a las periferias de esas grandes ciudades un espacio que ofrecía un conjunto de valores como el juego, la disciplina, lecciones de moral, frente, repetimos, a estos peligros de la calle. Esto también fue visto con buenos ojos por las élites dirigentes que apoyaban económicamente el proyecto salesiano. Por eso también es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, si bien el oratorio era importante y tenía una centralidad fundamental en la penetración de los salesianos en esas ciudades en transformación, como dijimos, van a ser las escuelas profesionales las que en última instancia lograban inculcar en la población infantil marginal sentimientos de moralidad y amor al trabajo frente al ocio y la vagancia que las representaciones del mundo adulto tejía sobre la niñez marginal. Hablamos de las escuelas de artes y oficios. Por caso, acá hay una fotografía que uno se puede encontrar una fotografía similar a esta en todos los contextos, digo, de la obra salesiana. Este es casualmente el taller de sastrería de la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Córdoba, pero esto podría haber sido en cualquier otra ciudad, digo, como para que entendamos también la uniformidad de este proyecto educativo, social y pastoral salesiano. Hacia el interior de los talleres salesianos, entonces, esta educación profesional tenía un doble carácter. Por un lado, brindaba las herramientas necesarias para que estos alumnos tuvieran la posibilidad de trabajar por su cuenta o emplearse fundamentalmente en algún taller o industria sin depender de la caridad y la asistencia en un futuro. Esto era importante, digo. Pensemos que en un contexto de modernización capitalista, donde se abren nuevas posibilidades laborales, los salesianos emprenden una labor educativa donde tiene la educación en el trabajo un pilar fundamental. Pero al mismo tiempo, más allá de esta finalidad, diríamos entre comillas, productiva, esto que mencionábamos, el ocio, la vagancia, la mendicidad, se contrarrestaban con la formación que rescataba el valor del trabajo y el esfuerzo. ¿Sí? Los espacios de trabajo, ya sean las aulas, pero fundamentalmente los talleres, se regían por una disciplina laboral donde no se permitía hablar, reír, correr, ni otra actividad que pudiera distraer a estos pequeños artesanos del cumplimiento de sus ocupaciones. Entonces, esto es importante entenderlo porque pensemos, digo, acá en la fotografía que estamos viendo, uno podría decir, bueno, estos niños están tristes porque están serios, se los ve. Quizás sí, no sabemos, no podemos saber qué sentían y qué pensaban, lamentablemente, porque las fuentes son escasas. Pero yo creo que tiene más que ver con que estas fotografías también, que hay que pensarlas para quiénes eran dirigidas, mostraban estos niños que antes que pululaban, como dicen las fuentes de la época, por las calles, sin ningún tipo de ocupación, y se dedicaban al desorden, etc., eran ahí, en esa fotografía, vistos como obreros o futuros profesionales de un oficio, serios, disciplinados, ordenados. Hay un ambiente de orden, hay un ambiente de limpieza, de disciplina, y pensemos esto en un contexto un contexto álgido de
la lucha en el mundo del trabajo, y en donde hay también una fuerte presencia de la demanda obrera y de asociaciones o partidos como el anarquismo o el socialismo que promovían huelgas y reivindicaciones en el mundo del trabajo. Entonces, eso que era visto como sinónimo de desorden, de revuelta, que ponía en jaque los fundamentos del orden social, bueno, los salesianos oponían esta otra imagen, ¿sí? Yo creo que esto es muy fuerte y ayuda a entender también esta centralidad. Por razones de tiempo no nos podemos extender, pero por ejemplo, en el caso argentino, también en esos años se da un fuerte debate educativo sobre el carácter que debía tener la educación. Y había algunos que decían de que la educación de tipo orientada a profesiones liberales, ¿sí?, no servía para el progreso de la sociedad. Entonces fomentaban la creación de escuelas profesionales o de artes y oficios. Bueno, también en ese contexto se insertan los salesianos con esta propuesta educativa. Tenemos entonces el oratorio y las escuelas de artes y oficios como algo central de su proyecto educativo. Pero paralelamente está, bueno, esta es otra fotografía del taller de carpintería donde podemos ver esto que decíamos del ambiente de trabajo. Decía que paralelamente al oratorio y las escuelas profesionales tenía lugar lo que yo llamo un proyecto cultural muy amplio y que para mí es central y que es necesario también para entender ese protagonismo del cual hacíamos mención al comienzo. Porque la acción social desplegada por la congregación también es necesario verla como una construcción cultural dotada de, diríamos, recursos simbólicos, rituales sociales y también una significación política muy fuerte. Y también esta intensa actividad cultural promovida por los salesianos se entiende en un contexto en el cual la Iglesia y el catolicismo, por lo menos en Argentina, pero también uno diría, en Occidente, también promovido por la Iglesia desde su centro en Roma, lejos de aletargarse, y esto es importante, lejos de aletargarse frente a la irrupción de la modernidad, acompañaron las transformaciones del periodo con una presencia que estuvo lejos de pasar inadvertida, como vamos a ver o vamos a hacer mención. Pensemos por caso que en las décadas del 20 y del 30 particularmente, la ciudadanía va a absorber y adoptaba estilos, tecnologías, gustos que traía esta modernidad. Entonces, los salesianos no solo no permanecieron indiferentes a ese fenómeno, porque se podían haber quedado quizás anclados en una propuesta que hubiera quedado desactualizada, sino que se mostraron abiertos a incorporar al repertorio más habitual de instrumentos de evangelización los elementos del consumo cultural que tenían llegada entre las clases populares, sobre todo atendiendo que ese era el perfil fundamental o que estaba en el ADN de la congregación salesiana, una acción social, pastoral, entre las clases populares. Un aspecto de este proyecto cultural lo constituye lo que podemos llamar las fiestas y conmemoración. Para no detenernos, pero la rutina cotidiana dentro de los colegios, del oratorio, de las escuelas profesionales, eran periódicamente alteradas por fiestas organizadas en el interior del colegio, pero con una gran escenificación. Y esto permitía la interacción entre alumnos, directivos, cooperadores, público en general, y creo yo que es importante porque visibilizaba, a través de esa fiesta, los salesianos visibilizaban la obra caritativa que se llevaba a cabo y también la acción social que se estaba desarrollando con estos niños y jóvenes que para cierta clase dirigente eran vistos como elementos de desorden. Vemos acá en la fotografía, por ejemplo,
en el cuadro de arriba una escena típica de reunión de cooperadores salesianos y públicos en general. Acá también hay, quizá por razones de tiempo no nos podemos extender, pero si uno se detiene a ver las fotografías, observa todo el elemento de la liturgia y el ritualismo que acompañaban estas celebraciones, donde tenían, digamos, una conjunción entre lo religioso y los símbolos patrios también muy fuertes, y ya lo vamos a ver en otras iniciativas también, ¿no es cierto? Y en el cuadro de abajo vemos una procesión religiosa. Entonces, los salesianos permanentemente están abriendo las puertas de la institución y están, o sea, no se quedan anclados, lo que quiero destacar es que no se quedan anclados en el interior de la obra, que arquitectónicamente también tenía este concepto de espacio cerrado, en oposición al mundo exterior, para santificar el mundo interior, etc., sino que salían al espacio público, ganaban el espacio público, y pensemos en un momento de fuerte disputa con sectores anticlericales. Entonces, a través de procesiones, en esos años uno ve crecer, en el caso de Córdoba, que se sigue realizando hasta el día de hoy, la manifestación de fe. Pensemos en los nombres, manifestación de fe, ¿no es cierto? Que ya lleva cerca de 100 años. Obviamente la procesión de María Auxiliadora, en fin. Aquello que nosotros conocemos ya, pero es necesario observarla en ese contexto muy particular de disputa que estamos mencionando. Si uno mira la banda de música, que puede, obviamente, esta frase, digo, de Don Bosco, una casa salesiana sin música es como un cuerpo sin alma. Pero la banda de música era un mecanismo también muy potente de exhibir y difundir la labor llevada a cabo por los salesianos. ¿Por qué? Porque acá vemos, digo, para tocar un instrumento hace falta disciplina, hace falta práctica, hace falta concentración, y a su vez en una banda uno necesita coordinación, uno necesita disciplina, ordenarse para el conjunto. Entonces, pensemos que aquellos que eran vistos como futuros elementos de desorden, estos chicos que pululaban por las calles, bueno, convertidos en virtuosos concertistas, era una imagen muy potente, ¿no es cierto? Entonces la banda de música acompañaba estas procesiones, uno puede ver festividades patrióticas, religiosas, civiles, también digo, de todo tipo, donde uno ve la banda de música del Colegio Salesiano, lo puede ver uno en la prensa periódica de la época, ¿no? Y quiero mencionar solamente un ejemplo para ilustrar esto que digo, que uno podría ver, bueno, sí, los salesianos tenían banda de música, está bien, pero para entender esta intención de ganar la arena pública, en 1910 hay un hecho que es que una manifestación en la ciudad de Córdoba de sectores católicos en contra del anarquismo de los sectores anarquistas, ¿sí? Y van a buscar a los salesianos para que le presten la banda de música. Es interesante ver que eso suscita quizá una discusión entre si aceptar o no la invitación por parte de los mismos salesianos. Pero lo cierto es que la banda de música va y termina acompañando la manifestación de estos sectores católicos que no están vinculados necesariamente a la acción educativa del colegio, y terminan tocando las estrofas del himno nacional en los pabellones de la Universidad Nacional de acá de Córdoba, la banda de música de los alumnos salesianos. Entonces digo, para entender cómo está presente esta intención de no quedarse encerrado en los muros del colegio, digo, esto también habla también de ese espíritu, quizás uno lo podría decir misionero, ¿sí? Pensemos también en el teatro y el cine. Bueno, a ver, sobre todo esto tenía un fuerte componente moralizador. Es impresionante, yo me quedé impactado porque en su momento cuando lo estudié no conocía la colección inagotable de obras de teatro de autores salesianos escritas entre 1880 y 1910, 1920, y que se ve que obviamente se editaban en los mismos talleres de los colegios salesianos y se distribuían en todas las casas. Obras de teatro de un fuerte contenido moralista, pero pensemos
que también, digamos, se oponían a un tipo de entretenimiento popular que era mal visto también por los sectores, por algunos sectores de la iglesia. Hablamos en el caso argentino, de los llamados dramas criollos, que tenían a personajes como el gaucho Juan Moreira o Hormiga Negra, es decir, la imagen del gaucho matrero en conflicto con la ley. Bueno, esto reñía con los valores que se pretendían civilizatorios por excelencia. Entonces, los salesianos también, digo, si uno mira el repertorio de estas obras de teatro, puede ver, digamos, que traducían valores que se contraponían a esos y algo más, y que llama la atención, porque digo, se ve que estaban atentos a los problemas de la época, porque uno puede ver también obras de teatro que hablan del problema del alcoholismo, del problema del juego, que parece mentira. Digo, hoy estamos, por lo menos acá en Argentina, se está debatiendo el problema de las apuestas virtuales, y uno puede ver cómo entre los jóvenes de los colegios, adolescentes, las apuestas virtuales a través del celular, digo, van ganando terreno. Bueno, ya hace 100 años los salesianos, digo, plantaban obras, digo, a través de obras de teatro, de este contenido moralista, bueno, enseñanzas que iban en contra de la negatividad del juego, de apuestas, es decir, todo un código de valores desplegados a través de lo que podría haber sido, que también lo era, entretenimiento. Y lo mismo para la reproducción de films, que sobre todo con mucha fuerza a partir de los años 20, empieza a ser como de mayor presencia en las instituciones salesianas. Veamos esto, ¿no? Los colegios salesianos tenían teatros, porque no era una cosa improvisada, sino hay que ver la fuerza que se les daba a ese tipo de iniciativas. Otro aspecto era el protagonismo editorial. Digo, uno ve el boletín salesiano como quizás lo más ejemplar, pero en cada casa salesiana había, y sobre todo las que tenían talleres de imprenta, publicaciones oficiales, obviamente institucionales, pero también publicaban todo tipo, obviamente, de literatura que perseguían la distribución, la propagación de un mensaje católico y también salesiano. Acá uno podría decir de que, bueno, esto también buscaba generar algo que está muy en boga, por ejemplo, hoy en día, que es la historia de las emociones, es la construcción de una verdadera comunidad emocional, digo, hacia el proyecto católico y salesiano, ¿no? Y esa obra en particular. Pensemos los certámenes catequísticos. En el caso argentino en particular, es famoso el caso de la sanción de las leyes laicas, lo que se llamaron leyes laicas. En 1884 se sanciona una de ellas, que es la Ley de Educación Común, que decretaba el fin de la obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica en todas las escuelas públicas de la Argentina. ¿Qué hacen los salesianos con Vespiñari, que era la autoridad máxima en esos años en la Argentina? Bueno, proponer la realización de los certámenes catequísticos en los colegios. Es decir, no alcanzaba con la enseñanza del catecismo en las aulas, que ya era muy fuerte, y toda esa liturgia, podríamos decir, y simbología que atravesaba las instituciones salesianas, sino que era ir más allá y promover estos certámenes que tenían una potente carga simbólica, porque basta pensar, bueno, ahí tenemos una fotografía, basta pensar el ritualismo, la solemnidad que se le cargaba a este evento, donde se coronaba al emperador de la doctrina cristiana, como se le llamaba, ¿sí? Y a sus decuriones y príncipes que lo acompañaban, todo con las banderas, la banda con los colores de la bandera nacional. Entonces esta conjunción entre religión y patria también muy fuerte. Y a la par de los certámenes catequísticos, las compañías religiosas, que eran por ahí lo que se llamaban yo llamaba los viveros de vocaciones, donde los salesianos
formaban a los futuros miembros de la congregación. Todo este ritualismo católico, digo, hay que pensarlo en un contexto de fuerte puja con los sectores liberales anticlericales y donde la Iglesia también está haciendo frente, la Iglesia en general me refiero, en la sociedad frente a un avance secularizador muy fuerte en esos años. Junto a esto, bueno, los cuerpos de gimnastas, fíjense, ¿no? A comienzo del siglo hay un debate en la Argentina fundamentalmente que tiene que ver con la necesidad o no de que la educación física forme parte de la currícula escolar. Cuando esto se está debatiendo, los salesianos ya están formando los cuerpos de gimnastas. Obviamente hay toda una concepción de la época que tiene que ver con lo que se llamaba una gimnasia militar, compuesta por un conjunto de posiciones y movimientos, como se pueden ver en la fotografía, que perseguían dos objetivos principales. En primer lugar, era la búsqueda de un fuerte y pesado disciplinamiento del cuerpo a través de determinados ejercicios físicos, ¿sí? En segundo lugar, este tipo de prácticas procuraban la búsqueda más que de un ciudadano, de un soldado. ¿Por qué de un soldado? Porque en esos años, digo, es un contexto en el cual se están limitando la frontera entre las naciones, fundamentalmente en el marco latinoamericano. Hay un conflicto limítrofe en varios países, en el caso argentino con Chile va a ser muy fuerte. Esto genera una preocupación por parte de la clase dirigente que necesita formar en un sentimiento patriótico a una sociedad que encima está atravesada por un fuerte proceso inmigratorio. Entonces, si uno ve ahí la fotografía está en blanco y negro, pero esas camisetas que llevan los cuerpos de gimnastas tienen los colores de la bandera nacional. Entonces, pensemos el paso de estas escuadras por las calles de las ciudades, en alguna festividad cívica, ¿sí? Bueno, era otro mecanismo muy potente de intervención del espacio público. Junto a esto también los exploradores, para mí los exploradores, sí. Si bien te quedan tres diapositivas, vamos cerrando, así le damos la oportunidad para las preguntas, ¿sí? Tranquilo. Perfecto, ya vamos terminando. Sí. Gracias por recordar. Menciono solamente el caso de los exploradores de Don Bosco porque me parece fundamental. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de cómo los salesianos estaban atentos a estas iniciativas de carácter laico que por ahí tenían una fuerte llegada entre los niños y jóvenes, y me refiero, por ejemplo, a el caso del escautismo, de los Boy Scouts, bueno, que tiene una fuerte llegada en esos años de principio del siglo XX. Bueno, ante esto los salesianos oponen los exploradores de Don Bosco, que serían como una versión católica del escautismo, ¿cierto? Entonces ahí también los vemos participando en la arena pública. Para cerrar, digo, y pensando en esto, ¿no? Es lo que yo he llamado por ahí el fenómeno salesiano, que es interrogar sobre el desarrollo de su obra social y educativa durante este periodo de modernización, supone dar cuenta, como dijimos, de un intenso protagonismo dentro de ese modelo benéfico asistencial. ¿Qué factores explican esto y qué hemos dicho? Bueno, primero, me parece fundamental el problema de la infancia menesterosa como expresión de la cuestión social del comienzo del siglo, algo que se da en los principales centros urbanos y es el terreno fértil donde los salesianos se encuentran un campo de acción específico frente a otras opciones de educación religiosa. En segundo lugar, en un contexto de fuerte liberalismo marcado por la ausencia estatal en la atención de las demandas sociales, los salesianos fidelizan a las élites dirigentes o a un sector muy importante de ellas a través de la cooperación salesiana. Esto, fundamental. Y un tercer aspecto
que esto que venimos desarrollando, es esta vocación de los salesianos para incorporar y adaptar elementos culturales de esa modernidad, que creo es un dato clave porque esto los posiciona o les permitió posicionarse en el campo educativo y social. Es decir, me parece a mí, por lo menos, que los salesianos entendieron la importancia de trascender los elementos formales de una enseñanza escolar para la concreción de su misión pastoral, incorporando un conjunto de iniciativas culturales como hemos pasado revista. Entonces yo creo que, y para cerrar, esta adaptación católica y salesiana de iniciativas culturales propias de la modernidad en la que desarrollaban su acción educativa y civilizatoria es lo que creemos que hizo de la congregación un actor preponderante dentro del conjunto de propuestas educativas religiosas de esos años. Y quizás entender las razones de ese extraordinario protagonismo de los salesianos en la vida pública, creo que es una puerta de entrada para encontrar pistas, ¿no es cierto?, para pensar cómo abordar los desafíos del presente, que creo que es una función de la historia. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, Nicolás. La verdad que muy bonito y me parece muy, muy profundo. Vamos a hacer así, Nicolás, que la gente nuestra vaya elaborando alguna pregunta, algún comentario, alguna resonancia, y le vamos a pedir a Romina si nos puede ayudar con la web y el Instagram, y después a Pepe por el tema de las monografías y los póster, y después que ellos hablen, nos animamos a ir viendo y afrontando algunas preguntas, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, Padre Pancho. Bueno, más que interesante todo lo que nos ha estado compartiendo Nico, y solamente una apreciación porque soy exploradora, qué emocionante por ahí mirar un poco más la historia de este movimiento, ¿no? Bien, bueno, entonces, como decía el Padre Pancho, también los invitamos a ser misioneros digitales. Y por eso, desde ya, nosotros ahora vamos a poner ahí el enlace para que seamos agentes multiplicadores y que nuestras redes sociales lleguen y trasciendan fronteras y que se vayan sumando, porque esa es la forma también de hacer conocer todo esto rico que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, para que desde ya nos sigan, agarran el celular mientras van pensando algunas preguntitas y buscan en Instagram, ahí en el buscador, Congreso Misionero Salesiano, aprietan seguir, esa opción de seguir. Si ya lo están haciendo, genial, pueden ahora mismo sacarse una fotito y avisar y subir que están acá presentes, ¿sí? Y si no, como decía recién, nosotros pasamos el enlace y lo compartimos a todas nuestras comunidades para que se sumen también a esta red social que nos permite llegar a mucha más gente, como recién decíamos. Y también para los que estén interesados en difundir, anotarse y conocer más sobre este Congreso Misionero Salesiano, tenemos el sitio web entrelazandocaminos.org. También lo estaremos subiendo ahí en el chat. Ahí van a poder encontrar, como entiendo que ya seguramente han compartido previamente, no solamente la presentación de lo que es el Congreso, también estas instancias de diálogos previos para que ya vayamos haciendo la difusión, el programa y también las publicaciones, súper importante, ¿sí? Para que ahí tengamos toda la información. Entonces, no dejen también de hacer eco de estos espacios, como les decía, a través de las redes sociales, el Instagram, Congreso Misionero Salesiano, en todas las publicaciones que suban nos etiquetan, ahí nosotros estaremos compartiendo, como así también ser difusores del sitio web, va de vuelta, entrelazandocaminos.org. Muchas gracias, Romina, muy amable. Y ahora le pedimos a Pepe. Pepe está en Ecuador y nos está acompañando desde allá, lo mismo que Blas, Garzón Vera. Entonces, Pepe, si nos podés ayudar con este famoso tema de las exposiciones, los póster, cómo podemos hacer. Sí, bueno, ¿quiénes pueden escribir? ¿A qué se pueden referir estas monografías y estos póster y cuándo debemos entregarlas, ¿no? Entonces vamos a responder puntualmente a cada una de estas
Preguntas: ¿quiénes? Los autores podrán ser agentes pastorales, misioneros, liderazgos indígenas y populares, académicos, investigadores de diversas áreas de conocimiento, humanidades, ciencias sociales, teologías de la misión, educación, historia, etcétera, ¿no? Entonces, esto implica que si hay diversidad de voces, habrá diversidad de géneros, no todo tiene que ser expresado en la modalidad de ensayo académico, se pueden incluir otros géneros narrativos, biografías cortas, memorias, etc. ¿Cuáles podrían ser los temas? Bueno, los artículos y los póster podrán referirse a aspectos históricos, experiencias del presente, perfiles históricos relevantes, encrucijadas teológicas y pastorales, compromisos de la misión con los territorios y la vida de los pueblos originarios, o cualquier otro tema que genere una lectura del presente desde una perspectiva crítica y a la vez propositiva, acorde con el horizonte de reparación histórica de la misión respecto a los pueblos originarios. Los artículos y los pósters tendrán que ser enviados hasta el 7 de marzo a la editorial Avia Yala, cuyo detalle de mail aparece en cada una de las redes. Estaba pensando, cuando hablaba de los póster, que son una herramienta tal vez para convocar a los chicos de los colegios, a los catequistas de la parroquia, ¿no? Que expresen a su manera cómo ven y cómo quisieran ver a las misiones salesianas. De tal forma que tendríamos que estudiar en cada inspectoría un mecanismo de convocatoria para elaboración de póster, también como una forma de animación misionera al interno de nuestras instituciones. Eso es todo, Francisco. Muy bien, che. Muchas gracias, Pepe. Me parece que nos puede ayudar. Y en esto que decía Pepe recién, no solamente los historiadores, los científicos, sino también alguien de buena voluntad que se anime a escribir algo como una monografía. Bueno, ahí van a ver los requisitos. Y también lo de los póster abiertos a todas las casas salesianas de América que quieran aportar una reflexión desde su comunidad educativa, desde su contexto, como nos señalaba Nicolás, pueden aportar, decir, esto queda abierto y para involucrar a las comunidades educativas, a los colegios, a las parroquias, al MJS, a los voluntarios. Bueno, en definitiva está abierto a todos los destinatarios. Y si alguien tiene algo de escribir, de hacer una reflexión con las pautas que nos da entrelazando el Congreso, me parece una linda oportunidad también para ofrecer una mirada de cada uno de nosotros. Nicolás, primero, Nicolás Moretti, si ahí acercamos algunas preguntas, están acercando otras, no sé si te animás a afrontar alguna. Sí, sí, cómo no. Dale, bueno, acá veo Blas que pregunta, bueno, si inicios del siglo XX en Argentina estaban los salesianos reemplazando alguna de las funciones del Estado, educación, salud, obras públicas, por encargo o emprendían iniciativas propias acorde a una congregación en crecimiento y expansión. Bueno, es muy interesante la pregunta porque tiene que ver con esto. Es un contexto, yo creo que confluyen dos cosas. Por un lado, un Estado que no ocupa, por eso es lo de Estado, se le llama Estado liberal, que no ocupa, porque hay una mentalidad, como dije al comienzo, en el cual el Estado no necesariamente tiene que afrontar las demandas sociales, sino que estas, digamos, deben atenderse por medio de la filantropía y la beneficencia privada. Entonces, por un lado, el Estado que da tibios subsidios, uno lo puede ver, incluso, digo, yo lo analicé para el caso de Córdoba, pero es posible verlo también para otras latitudes, que cuando uno ve los ingresos de estas instituciones, observa que el Estado realiza subsidios esporádicos, ocasionales, a las instituciones educativas salesianas, ¿sí? Entonces, en el ámbito educativo, uno puede ver de que ahí, y esto es generalizado, los salesianos ocupan un lugar que el Estado le cuesta muchísimo hacer frente, como es
emprender tareas educativas. Para el Estado o para los estados, diríamos, resulta mucho más barato darle subsidios ocasionales a los salesianos que ponerse a construir una escuela de artes y oficios de la magnitud, por ejemplo, que tenía lugar en Buenos Aires o en Córdoba o en Rosario, por poner casos argentinos paradigmáticos. Entonces, ese es un punto fundamental. Y a la par, digo, lo hace con los salesianos porque los salesianos también están en un proceso de expansión propio de la congregación, pero justamente, ¿por qué se expanden tanto? Hay factores internos y externos. Digo, hay factores internos propios de la dinámica de la congregación, esto que se ha estudiado sobre todo en la época del rectorado de Miguel Rúa, pero por otro lado hay factores externos, que es un poco lo que hemos pasado a revista, de que la propuesta educativa salesiana es como muy atractiva para suscitar el apoyo tanto del Estado como de las élites dirigentes. Entonces, estos son de estos dos factores que me parece que son centrales. Hay otra pregunta más abajo que dice: la llegada de los salesianos a Argentina fue como una primera idea de asentarse en la Patagonia y luego se fueron dispersando por el norte del país, ¿o de qué manera se dieron los hechos? Bueno, digo, obviamente que para el caso que yo he analizado, los salesianos hacían 25 años que estaban en el país. Hay algo que es paradigmático, que esa expansión de la congregación encuentra dificultades que no tienen recursos ni materiales, pero fundamentalmente humanos, para afrontar esto de que ellos llamaban la fiebre de nueva fundación. Como que, listo, era fundar casas en todos lados porque había como una expansión muy fuerte. En el caso de Córdoba, para que tengan una idea, había muchísimas congregaciones religiosas. De hecho, a Córdoba se la conoce como la Roma argentina en esos años, porque hay una fuerte presencia del clero. Y los salesianos decían: ¿qué vamos a ir a hacer a Córdoba nosotros? O sea, si ya hay, entonces nos concentremos en la Patagonia y lo que estamos desarrollando ahí, que nos demanda un montón de esfuerzo y de recursos y de mano de obra. Entonces, lo que hay una intención de centralizar sobre todo la acción misionera en la Patagonia, pero cuando eso más o menos se va estableciendo y se va desarrollando, cobra fuerza algo que está en el perfil propio de la congregación, que es su acción educativa en centros urbanos y con las problemáticas que hay ahí. Digo, me parece que ahí está el fuerte, sobre todo, de la congregación. Entonces sí, ese proceso se da primero en Patagonia, pero pensemos que primero se establecen en Buenos Aires, ¿no? Digo, antes de ir a la Patagonia están en Buenos Aires, hay una acción misionera que yo no lo puedo decir, entre los connacionales, es decir, los inmigrantes italianos, entre obviamente, la apertura de colegios y demás, a la par de esa acción misionera muy fuerte en el sur. Entonces, es un proceso que primero sí encuentra muy fuertemente una acción en los territorios misioneros de la Patagonia y después se va desplazando a otros centros urbanos de la Argentina. Había otra pregunta más que me la había mandado al chat, disculpe que lo voy a leer. Por si no quiero que se me escape ninguna. La originalidad de la misionera en este proyecto cultural. O qué nos cuestiona, decían también, a la misión de hoy o del futuro, eso. Bueno, esto me parece que es central y un poco donde yo quería hacer énfasis. ¿Qué me ha llamado a mí la atención cuando uno ve en esos años la acción de los salesianos? Están en todo y en todos lados. Por eso yo digo que hasta a mí me resultaba paradigmático cómo los historiadores abocados a la historia de la iglesia, digo, laicos, ¿no? Digo, del ambiente historiográfico, no vieron en los salesianos, digo, un caso de estudio para entender la sociedad de esos años, cuando uno los puede ver en todos lados y en todo. Yo no mencioné acá, pero por decir algo, los centros de exalumnos. O sea, los salesianos ya están promoviendo la militancia católica
en los exalumnos antes de lo que se conozca, que hoy ya esa tesis ha quedado un poco, un tanto desacreditada, que era la del renacimiento católico de los años 30. Entonces, hoy se está prestando atención a los años previos, la década del 10, del 20, de lo que emprende la Iglesia, digo, frente a esta avanzada secularizadora, y los salesianos ya están estableciendo centros de exalumnos por todas las ciudades y una fuerte militancia católica. Digo, se ha estudiado acá, un hermano de ustedes, digo, Ariel Fresi, ha estudiado el caso de Carlos Consi, que tiene una presencia central. Entonces, digo, uno puede ver ahí, digo, esta actitud misionera que me preguntan, me parece que tiene que ver con esto de captar el sentido de la época. Es como que esto de que los alemanes llaman el Zeitgeist, del espíritu de época, bueno, los salesianos lo captaron, esto es mi visión, ¿no? Y actuaron en consecuencia. Digo, uno puede ver la irrupción de la radio, un instrumento de consumo de masas popular. Bueno, los salesianos ya tienen programas radiales donde llevan a la banda de música, donde están en todos lados y en todo. Entonces, digo, es muy fuerte esa presencia y ese espíritu, ese músculo, creo yo, que los llevaba a realizar estas misiones, digo, en contextos urbanos y en el ámbito cultural. No sé si por ahí doy... Sí. Después digo, ¿qué ilumina hacia el futuro? Digo, me parece que da pistas. Pancho, ibas a decir algo. Elegí la última pregunta que te parezca, así vamos dando una información, sacamos una foto y vamos cerrando este espacio. ¿Te parece, Nico? Una Perfecto, porque yo hablo, a mí me dejan y yo hablo. No, bueno, acá vemos la última. ¿Cómo fueron las relaciones políticas que establecieron con los gobiernos para poder realizar sus acciones? Sencillo y cortito, digo. Esto de cuando yo hablo de las élites dirigentes, digo, son élites dirigentes que tienen, digamos, contactos y cercanía con los despachos oficiales, ya sea porque las cooperadoras salesianas son esposas, hermanas, tías de los funcionarios de gobierno, entonces canalizan recursos por ahí. Obviamente que, por su carácter eminentemente católico, los salesianos se vinculan a los sectores católicos. Entonces, digo, hay legisladores que vienen de la vertiente del catolicismo social y hay otros que atacan la propuesta por venir del palo del liberalismo. Pero algo llamativo es que uno puede ver de que muchos sectores liberales, yo puse una foto ahí de Ramón Cárcano, que nadie podría decir que venía del catolicismo, pero que apoyaba la acción salesiana. ¿Por qué? Porque de ahí hay una acción social muy importante. Entonces digo, en esto también yo creo que hubo una cierta habilidad por parte de los salesianos que sin renunciar a su misión pastoral pudieron tejer vínculos para poder desarrollar su misión. Gracias, Nicolás, por tu aporte, por tu iluminación, por la delicadeza de responder las preguntas. Y bueno, una vez más, ¿no? Nos demostrás vos, nos demuestra la historia, cómo los salesianos y las salesianas y todos los que acompañaban, a la luz de los contextos, van respondiendo, ¿no? Van respondiendo desde lo deportivo, van respondiendo desde el arte, van respondiendo desde lo asociativo, van respondiendo. Y bueno, creo que lo que vos nos decías hoy, la originalidad, hoy también tenemos que ir viendo, bueno, cómo ser profundizadores de los contextos para ir respondiendo misioneramente a lo que nos toca, ¿no? Así que te agradecemos un montón. Nicolás, si nos ayudás a sacar la foto y después recordamos el próximo webinar y después cómo nos vamos a ir haciendo durante este tiempo hasta el próximo webinar. No sé si Blas, por ahí hay algo más. Yo quisiera un detalle nomás que me parece muy lindo. Con nosotros está la doctora Cecilia Ortiz, de la Flaxo de Ecuador. Ella ha hecho su tesis sobre los salesianos y los Yuar ahí en Ecuador, su tesis doctoral. Así que le agradecemos su presencia y sus aportes. Ojalá que la podamos tener también pronto entre nosotros. Muchas gracias. Yo aprovecho también para felicitarles a ustedes por este evento que están organizando. Ciertamente la presencia salesiana en la historia de los pueblos latinoamericanos y en general a nivel global es muy importante y me parece que sería muy interesante trazar líneas de estudio de todos los campos en los que han y siguen explorando y entrando los misioneros salesianos en todos los países y su fuerte presencia, ¿no? En nuestras historias.
La exposición de hoy es muy coincidente con muchos de los hallazgos que pude realizar con mi estudio y además creo que podemos complementarla, ya que si bien este es un estudio desde los sectores urbanos, eh, en mi caso es en cambio en la zona selvática. Entonces, igualmente hay muchas políticas que, pese a toda la diferencia que aparentemente podría existir, convergen en unos intereses muy similares y me parece también interesante aliarlos con el tema político en cada país y cómo desarrollaron estas relaciones políticas. Es muy interesante la acción política de los salesianos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, esperamos contar Padre entre nosotros, Francisco, ¿eh? Sí, por favor, Blas. sí, también quiero aprovechar para sumarme y agradecer la exposición de Nicolás. Hay muchos puntos, como también ha dicho Cecilia, que coinciden en nuestras historias con los países latinoamericanos. Bueno, en el caso de Ecuador, hay algunas cosas que se parecen mucho. Los salesianos también tuvieron una presencia importante en ciertas ciudades más que en otras, en regiones de misiones, una presencia muy importante y claro, estamos en esa intención de seguir investigando estas presencias distintas de los salesianos. Así es que yo me sumo al agradecimiento por esta charla y también, como ya escucharon al inicio, a nombre de Padre Marcelo, de Padre Juan, desde acá, desde Ecuador, en lo que podamos apoyar, estamos prestos, Padre Francisco, ustedes lo saben bien, con Pepe, con Miguel y con el resto de colegas de la Salesiana, así es que para nosotros también está haciendo unos espacios de aprendizaje y pues allí estamos atentos para podernos sumar a la gran propuesta que seguro va a ser el próximo año este encuentro. Bueno, el próximo webinar está previsto para el jueves 13 de febrero, ¿sí? En este mismo horario, y digo en este mismo horario porque el horario va variando en los países de Latinoamérica, ¿sí? Dentro de muy poquito ya vamos a empezar a comunicar el webinar para que empiecen a difundirlo en las casas salesianas y entre los misioneros salesianos de toda América. Eh, y lo que tenemos, lo que también les pedimos, gracias a la presentación que hizo Romina, ¿sí? Que ya los que tengan interés en venir a Buenos Aires para que en mayo del próximo año participar del Congreso Misionero, que ya nos vayan avisando, ¿sí? En el sitio web entrelazandocaminos.org está el botón de inscripciones, donde ahí ya pueden ir anotándose aquellos que quieran participar para ya empezar de a poquito a organizar la logística, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, muchas bendiciones y queremos ser puntuales. Así que Dios le bendiga y que muchos saludos a sus comunidades. Nos vamos viendo a la misión de cada día. Muchas gracias. Gracias por todo. Adiós, Gracias, muchas hasta la gracias. próxima. Chao, Padre Francisco. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.